Imagínate esto, piénsalo. Hablamos de un gas que es invisible, sin olor, más ligero que el aire. Es complicado de imaginar, ¿verdad? Además, no arde, ni tampoco se congela. Es un gas tan raro que una vez que se escapa, ya no vuelve nunca jamás. Y no estamos hablando de ciencia ficción, existe aquí en la Tierra. Estamos hablando del helio. Y no es solo para globos en fiestas infantiles, ni para hacer la coña de cambiar la voz. El helio es esencial para la medicina, para la exploración espacial, para la fabricación de chips y para la investigación científica más puntera. Hoy te voy a contar por qué el mundo se está quedando sin helio y qué consecuencias terribles podría tener eso para todos nosotros. En 2022, la investigadora Nancy Washington, química de un prestigioso laboratorio de Estados Unidos, recibió una mala noticia. El suministro de helio, crítico para sus investigaciones, se cortaba de forma abrupta. Tenía que recibir 2.500 litros, que era la remesa habitual. Y eso pasó a menos de la mitad. ¿Y qué hicieron en el laboratorio? Pues apagar los instrumentos, priorizar los recursos. Y lo más doloroso, suspender el uso del espectrómetro de resonancia magnética nuclear, que suena así raro, pero es un aparato único en América del Norte. Este equipo permite muchas cosas, entre otras estudiar minerales para soluciones técnicas que reducen las emisiones de carbono. Pero eso no es todo, hay muchísimas aplicaciones técnicas, tecnológicas y sobre todo médicas. Sin helio no hay ciencia. Y este no es un caso aislado. Decenas de laboratorios, hospitales y fábricas de alrededor del mundo vivieron el mismo problema. Y ahí surge la gran pregunta: ¿cómo puede estar faltando algo tan común supuestamente como el helio? El helio es el segundo elemento más ligero del universo. No reacciona con otros elementos, ni explota ni se congela. Es un gas noble, que llamamos. Es un gas complicado, porque su estructura atómica es muy simple, pero al mismo tiempo se comporta como gases más complejos. Y por encima de todo, es muy cabezón y siempre quiere ser un gas. Para licuarlo hay que bajar a una temperatura tan baja como de 269 grados centígrados bajo cero. Es casi imposible convertirlo en sólido. Para eso tenemos que llegar casi al cero absoluto, a 1 grado Kelvin, y además poner presiones gigantescas. Todo esto lo convierte en algo muy especial. Es el mejor refrigerante del planeta, literalmente. Y por eso, ¿dónde se usa hoy en día? Lo vemos en hospitales para enfriar los imanes de las máquinas de resonancia magnética, en la industria de semiconductores, que permite que tus teléfonos inteligentes y los ordenadores o computadoras funcionen, y en la exploración espacial, para presurizar los tanques de combustible. Incluso también en los airbags de los coches, en los instrumentos científicos como el del CERN o el Gran Colisionador de Hadrones, y por supuesto en los globos que flotan en los cumples y también para hacer bromas. Pero estos usos son muy triviales. La verdad es que nuestra sociedad moderna no funcionaría sin el helio. El helio no se puede fabricar, solo se genera de forma natural, en las profundidades de la Tierra, cuando los elementos radiactivos se descomponen muy lentamente, o en el Sol también, que no está en la Tierra, mediante la fusión nuclear. ¿Y cómo lo podemos extraer? Pues básicamente lo sacamos de perforar pozos de gas natural. En algunos yacimientos el helio aparece mezclado con otros gases y se separa en complejos procesos industriales. El problema es que solo unas pocas empresas en el mundo hacen esta extracción, y todavía peor. Una vez que usamos el helio y se escapa, no hay forma de recuperarlo. El helio sube y se nos va al espacio. El mundo ha vivido 4 grandes crisis del helio en los últimos 20 años, y la más dura y reciente fue en 2022. Fue como un efecto dominó. Por un lado, hubo un incendio en una planta rusa de helio. En segundo lugar, una planta de Qatar paró por mantenimiento inesperado, bajando drásticamente la producción. Además, estalló la guerra en Ucrania, que no es que sea un centro de producción de helio importante, pero es otro punto más de reducción de la producción. Y por último, cerró una planta clave en los Estados Unidos de América. El resultado, los precios se empezaron a disparar y hospitales, laboratorios y empresas tecnológicas sufrieron las consecuencias. Pero el mayor golpe llegó en 2024, porque Estados Unidos vendió su reserva federal de helio, sí, no habías oído hablar nunca de ella, pero existe, la más grande del planeta, a una empresa privada alemana. Chúpate esa, Trump. El proceso de venta a la empresa alemana Messer terminó en el año 2024 y precisamente no contribuyó a la tranquilidad alrededor del helio. Muchos meses de incertidumbre, de tiras y aflojas, negociaciones con proveedores e incluso la quiebra, la bancarrota entre medias de uno de los principales procesadores del helio pusieron en duda la capacidad de esta compañía para poder gestionarlo todo. Para entonces, el precio del helio ya se había duplicado. Muchos lo consideraron un grave error estratégico y aún hoy hay incertidumbre sobre qué pasará después de todo esto.
El 46% del helio del mundo proviene de Estados Unidos de América. ¿Te imaginas si ese suministro se detiene? Si casi la mitad del helio que se procesa está en Estados Unidos, la cosa no cambia mucho en el resto del mundo. Qatar y Argelia suman más de un 40%, de tal manera que entre los tres países se gestiona el 90% del helio bruto que se comercializa en el mundo. Bueno, ante la escasez, el ingenio humano siempre se pone a prueba. Una de las grandes apuestas es reciclar el helio, porque desde luego hasta que no lleguen nuevas minas no esperamos que haya un gran crecimiento en su producción. Hay laboratorios como el de la Universidad Estatal de Mississippi en Estados Unidos que han invertido en sistemas que recuperan casi el 90% del gas usado. Recuerda que una vez que lo usamos normalmente es tan escurridizo que se nos va. Caro, sí, pero se amortiza en pocos años. Además, se están desarrollando nuevas máquinas de resonancia magnética que funcionan con apenas 1 litro de helio frente a los cientos, a veces miles, que utilizan las máquinas de resonancia que nos hacen las pruebas médicas. Ahora selladas, mucho más eficientes, aunque también más caras y con menor potencia, pero son un gran avance. Estas nuevas máquinas de resonancia magnética, no obstante, tienen una importante limitación. Llegan a 1,5 teslas de campo magnético. Eso es más o menos la mitad de la cantidad de campo magnético que puede hacer una máquina de resonancia de última generación. Quiere esto decir que estas máquinas están muy bien, pero no sirven para llegar a ciertos niveles de definición que hacen falta para determinados tipos de prueba. En todo caso, son un salto adelante muy interesante con la vista puesta en el futuro. Y además, hay nuevas fuentes de helio en camino. En Tanzania han descubierto una reserva masiva que empezará a operar, si todo va bien, este mismo año, en el 25. Qatar va a abrir una planta de procesado en el año 27. Y China también ha identificado yacimientos muy importantes. Pero los expertos advierten, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Encontrar y extraer helio lleva años y grandes inversiones. Y ahora imagina, las resonancias magnéticas, las pruebas médicas que todos recibimos, dependen directamente del suministro de helio. Un frenazo o una parada en el suministro directamente haría que estas pruebas se dejaran de hacer en muchos casos, con los problemas graves de salud que tendrían aquellas personas que lo necesitan. Tal vez el helio no sea tan visible como el petróleo, como el litio o el agua, pero ya ves que sin él, el mundo moderno se paraliza por muchos motivos. Muchas de las investigaciones técnicas más importantes que hay ahora mismo dependen del helio. Para el año 2035 se estima que la cantidad de helio que va a necesitar el mundo para seguir funcionando llega al doble del que consumimos actualmente. Así que ya lo sabéis, queridos amigos, preservar el helio no es solo una cuestión de científicos, nos va la salud en ella y también la evolución tecnológica. También laboratorios, satélites, ingeniería aeroespacial. Por todas partes acaba apareciendo este complicado, muy abundante en el universo y precioso elemento que en la Tierra es tan difícil de depurar y tan difícil de envasar. Se trata, ni más ni menos, que de nuestro futuro. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.